Hola, yo soy Alexandra. Acompáñenme a descubrir la esencia de la fe de las manos de María. Estamos aquí con el Padre Jesús Treviño. Vamos a hablar de un tema muy especial que nos mueve mucho a todos, que se llama el purgatorio, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar. Vamos a preguntar todo lo que tengamos de dudas. Vamos a ir indagando ahí, filosofando hasta encontrar que la gente profundice y busquen en ustedes también la verdad, porque la saben y saben que es cierto esto de lo que vamos a hablar acá. Entonces, a ver, Padre, platícame. No sé, digo, yo empezaría por saber qué es el purgatorio. Bueno, mira, antes que nada, pues gracias por invitarme a participar en este podcast. Me da mucho gusto estar con toda tu audiencia. Y bueno, pues el tema del purgatorio es un tema muy interesante. Eh, a mí me parece que lo primero que tendríamos que darnos cuenta es cómo el concepto del más allá es un concepto que es inherente al ser humano. Es más, no solo al ser humano. Los avances científicos actuales han llegado a descubrir que incluso especies de homínidos previos al Homo sapiens, incluso previos al Homo de Neandertal, ya enterraban los restos de los compañeros de tribu en lugares especiales y con objetos que utilizaban en su vida cotidiana. Porque, y fíjate, estamos hablando de especies que no son Homo sapiens, ¿eh? Porque estos homínidos enterraban a sus antepasados en un lugar especial y con objetos que utilizaban. Es un misterio, y esto nos habla de que es altamente probable que dentro de la naturaleza, incluso de homínidos previos a nosotros, ya está el interés y el pensamiento, la creencia acerca de un más allá, de una trascendencia. Fuera de este espacio y este tiempo en el que vivimos hay algo, ¿verdad? Y nuestros antepasados están en ese espacio, en esa dimensión distinta a nuestro espacio y a nuestro tiempo. Sí, lo que quiere decir esto así tan sencillo como decir, el humano antes de estar en esta condición de conciencia e inteligencia que conocemos hoy, desde sus inicios ya se notaba que él sabía que había algo más. Claro, incluso antes de sus inicios, pero bueno, desde sus inicios lo podemos afirmar con toda certeza. El ser humano desde sus inicios tiene un anhelo de trascendencia y entiende que hay algo que hay algo que va más allá, hay algo que está más allá, un estado que no conocemos, pero que está más allá de nuestra vida en este espacio y en este tiempo. Nosotros, como católicos, pues confiamos en esa vida eterna, ¿no? Que hemos Eso. visto a Jesús resucitado y en base a eso, ¿qué hay? O sea, ¿por qué llegamos al término al purgatorio? Exacto. Bueno, nosotros como católicos que seguimos fielmente el pensamiento cristiano, a ver, recordemos que el pensamiento cristiano también tiene fundamentos en el pensamiento judío. Claro. Ya los judíos pensaban en que hay un estado, hay un futuro que se va a verificar en la contemplación de Dios, de Yahvé, de Dios creador. Claro. Pero para llegar a ese estado de contemplación total de Dios, hay que pasar por, por toda una vida de esfuerzo, de trabajo, y luego por un estado intermedio. Ya, o sea, podemos nosotros darnos cuenta en la Sagrada Escritura, por ejemplo, ahí tenemos el texto de 2 de Macabeos 12, 40 al 46, con el que nosotros podemos argumentar que ya el pueblo judío creía en un estado intermedio, en la necesidad de prepararse para llegar a esa contemplación. Nosotros los cristianos, y bueno, la Iglesia Católica que sigue el pensamiento cristiano, pues ha dado continuidad a este pensamiento. Por eso podemos llegar nosotros a hablar del purgatorio, que aunque la palabra purgatorio no ha sido utilizada desde un principio, y algunas personas se preguntarán, ¿por qué en la Biblia no está esta palabra? Bueno, pues porque la palabra es acuñada, la palabra habla de una verdad que ya estaba referenciada desde la cultura judía y luego el cristianismo la desarrolla, porque en la Sagrada Escritura tenemos evidencia de que Jesús habló de esto
de un estado de preparación, de que nuestras obras tendrán un impacto, de que en nuestra vida, no hablemos solo de obras, sino de que nuestro estilo de vida, Ale, tendrá un impacto en el futuro. ¿Sí? Nuestro estilo de vida tendrá un impacto. Entonces, ya la Iglesia Católica, en su pensamiento, en su desarrollo, reflexionando acerca de la palabra de Dios, ha acuñado este término de purgatorio. Sí, es un término que se acuña en la Edad Media. Definitivamente eso sí lo tenemos que aceptar desde la historia. Sin embargo, no porque el término haya sido acuñado en la Edad Media, no por eso podemos nosotros eliminar una verdad que está en la palabra de Dios, que está en el pensamiento de los santos padres de la Iglesia, que son los primeros en enseñar la palabra de Dios y que está en el desarrollo del magisterio hasta nuestros días con el Papa Benedicto XVI, con su documento Spe Salvi. Déjame citártelo bien. Sí. Con el documento Spe Salvi del 2007. Él habló de esta preparación del purgatorio como un encuentro transformador con Cristo. ¿Verdad? Es un encuentro transformador. Pero bueno, ya nos vinimos. Sí, vamos si quieres, vamos a desglosarles esto mismo que ya me dijiste que me encantó, pero así como en bullets para que la gente lo vea bien claro. O sea, si nos vamos a la pura palabra, ¿qué significa? O sea, purgatorio, ¿qué significa como etimología? La pura palabra significa el lugar para purificarse, un lugar para purificarse. Perfecto. Entonces, el purgatorio, un lugar para purificarse. Y ahora, ¿de quién salió esta idea? ¿Por qué? Okay. ¿Por qué le pusimos purgatorio? ¿Por qué? ¿Quién lo puso? Bueno, antes de quién salió esta idea. Sí. Es un lugar para purificarse. ¿De qué hay que purificarse? Bueno, pues de las acciones cometidas, de las faltas cometidas, hablemos mejor de faltas, contra la ley de Dios, contra la ley del amor, la ley del Evangelio, de las cuales no nos hayamos podido arrepentir o no hayamos podido subsanar durante nuestra vida terrena, porque muchas veces, Ale, ni siquiera nos damos cuenta que estamos cometiendo faltas contra la ley del amor, contra la ley del Evangelio. Y entonces el purgatorio es el lugar o es un estado, es una oportunidad, yo la definiría como una oportunidad para terminar de prepararnos, purificarnos o prepararnos para llegar a la contemplación de Dios. ¿De qué? Pues de las obras que no están de acuerdo, que no están en sintonía con el amor y con el Evangelio. Claro. Dime. Y entonces, ahora sí, ya conociendo esto, podemos irnos a la pregunta de quién decidió que se le llamara así. Vámonos primero a la palabra de Dios, ¿verdad? Vámonos a la palabra de Dios para que nos demos cuenta que ya en los evangelios sinópticos, y en concreto vamos a leer una cita de San Mateo y una de San Lucas. Ya en los evangelios sinópticos se habla de un estado de preparación y de un impacto de nuestro estilo de vida en la vida futura. Primero vamos a leer Mateo 12:32. En Mateo 12:32 tenemos el siguiente texto. Dice, por eso les digo, o por eso os digo, la traducción está en español, es de España, ¿verdad? Por eso os digo que a los hombres se les perdonará todo pecado y blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que la diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Ahí está. Y despuésito, inmediatamente después dice, podéis suponer que si un árbol es bueno, su fruto será bueno, y que si un árbol es malo, su fruto será malo. ¿Verdad? Entonces nos está hablando de que nuestro estilo de vida tiene un impacto, así como un árbol produce cierto tipo de frutos. Claro. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del perdón de las faltas en esta vida o en la venidera, estamos hablando de que en el más allá habrá oportunidad de subsanar, de purificar, de ponerse al día. Utilicemos el término que mejor nos parezca y que conecte más con nuestra época actual, ¿verdad? Pero sí habrá oportunidad de resolver o de sanar algo que no haya estado sanado. Claro. Eso ya de entrada, pues ya la Escritura nos da una pauta para decir,
es necesaria de alguna forma perdonar penas en la vida futura. Exacto. O sea, está claro que existe esa necesidad. Y lo más bello, Ale, existe esa necesidad de nuestra parte y existe la oportunidad. Dios nos da la oportunidad. Imagínate que vamos a presentar un examen y no tuvimos tiempo de estudiar suficiente y el maestro nos dice, ok, te doy oportunidad de estudiar un poquito más antes. Claro. No te lo voy a poner a la hora que debe Que ser, debería te ser. lo voy a poner una hora después. Estudia un poco más. Claro. Eso es. Me encantaron estas dos cosas, padre, como, o sea, el entender que yo te preguntaba mucho del término, porque el entender que no es que yo, iglesia, dije, ay, tengo que ponerles una penitencia a estos y cobrarles algo, déjame, saco el purgatorio. No, el término y todos los términos que usamos dentro de la iglesia dan a entender una verdad que ya existe. O sea, simplemente ahí ya está la verdad y para poderla sintetizar, comprender o simplificar para los fieles se les da un término que en nuestra lengua tiene un significado, lo que me acabas de decir, purificar. ¿Verdad? Entonces, no es que inventamos el purgatorio. Ahorita también te quisiera preguntar, porque hay mucha gente que empieza como si fuera un espacio, o sea, como que hay muchas dudas, ¿sabes? Porque sí se vuelve algo que no podemos traducir a palabras humanas porque es una realidad, no es un espacio. Entonces la gente dice, ya, ustedes ya encajonaron con que hay infierno, purgatorio y cielo, como si fueran unos edificios ahí, unos departamentos. Pues no, es que es difícil comprender porque es una situación del alma, ¿o qué dirías tú? ¿Qué vendría siendo ese espacio de purificación? No es un espacio, no es algo físico, ¿qué es? Ok, a mí me parece que una de las palabras que más se aproximan a la verdad de este misterio es un estado. Es un estado de oportunidad para arreglar, corregir, sanar, para embellecer lo que hay que terminar de embellecer. Es un estado como el punto con el tema de la religión o de los temas religiosos es que tenemos que utilizar categorías humanas y eso no es nada más propio del catolicismo o del cristianismo, porque muchos de nuestros hermanos que profesan credos cristianos diferentes al catolicismo también tienen que utilizar metáforas, lenguaje referenciado a nuestra realidad para entender una realidad trascendente. Y esto viene desde las religiones antiguas, ¿verdad? Por ejemplo, la religión del pueblo egipcio, de la civilización egipcia, ya hablaba de un recorrido que tenía que pasar el alma, o la persona que había fallecido. De hecho, pueden ustedes encontrar en YouTube documentales del libro de los muertos, de la cultura egipcia. Y ya se hablaba de un tránsito, ellos lo hablaban como un tránsito, un recorrido por el que tenía que pasar la persona que había fallecido. El primer estadio de ese tránsito era la balanza de sus acciones, el siguiente estadio era la purificación y el siguiente estadio era ya llegar a la presencia de la deidad, ¿verdad? Entonces, ellos lo dibujaban, porque incluso hay evidencias pictóricas acerca de esta manera de narrar lo que sucede después de la muerte. Nosotros los católicos decimos que la muerte es un paso, no es el fin de la vida, es un paso a la vida eterna, pero que existe esta oportunidad, que es un estado distinto, distinto al estado humano en el espacio y en el tiempo del mundo nuestro, ¿verdad? Claro. Físico. Claro. Es un estado distinto, pero que en el cual está este estado intermedio, esta oportunidad intermedia antes de llegar a contemplar cara a cara a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Claro, y ahí me encanta esa parte donde tú dices oportunidad, porque yo creo que está visto el purgatorio como algo para cargar pena, o sea, para poner más dura la prueba, como para decir, no te mereces el cielo, y no es así, sino que es una oportunidad, o sea,
haz de cuenta que yo me imagino un escenario donde estamos viendo esos escenarios que se mueven y estábamos viendo acá la película del Dios castigador y que nosotros estamos pensando que la iglesia nos está poniendo más trabas y tal, y entonces Dios nos da la vuelta y nos dice, no, tus actos merecen ciertas cosas, pero yo todavía, aparte de eso, o sea, aparte que ya te salvé, ya morí por ti, todavía te quiero dar otra oportunidad, o sea, otra oportunidad. ¿Por qué? A mí me llama la atención algo que yo creo que con esto vamos a contestarle a la gente, donde se quedan pensando en que es un castigo, en que esto de inventarnos el purgatorio es para sentirnos culpables, hay que pensar en la libertad. Yo no sé tú qué piensas, pero ¿tú qué pensarías? ¿Una persona es libre si Dios a últimas les dice, tú actúas como tú quieras y cuando te mueras yo hago lo que quiera con tu historia y te doy este lugar, te doy el cielo? Porque hago lo que quiera con tu historia. O sea, tu libertad fue una pantomima. Claro. Entonces, ¿sabes qué? Pues era una pantomima. Tú actúa como quieras y cuando te mueras, yo te voy a dar la vuelta y te voy a dar el cielo. ¿Tú crees que eso es libertad? O sea, Claro que no, estamos hablando ahí de un Dios arbitrario, de un Dios que dice, yo voy a hacer lo que yo quiera y tú haz lo que tú quieras. Es un Dios incluso lejano, que no te ama, no te acompaña, no quiere tu bien. Y nosotros creemos en un Dios personal. Esa es la gran novedad del cristianismo. La gran novedad del cristianismo es que profesa un Dios personal, que acompaña, que su Hijo se ha encarnado y por lo tanto sabe por las situaciones que pasa un ser humano de tal manera que te entiende, te acompaña y quiere llevar a la plenitud tu vida humana. claro, porque si yo te doy libertad y luego hago con tus actos lo que yo quiera, no eres libre. Tus actos, tu vida, tiene que tener una consecuencia Exacto. en ti. Pero fíjate el amor tan profundo de Dios, que a pesar de la consecuencia que tus actos van a tener, te vuelve a dar otra oportunidad de que eso se purifique, ¿verdad? Exacto. Pero bueno, ahí ya vamos a entrar en otro tema bien complicado, padre, porque Bueno, Ale, nada más antes, déjame terminar de leer, vamos a leer la cita de Lucas, Lucas 12:47. Y mira, dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no ha preparado nada ni ha obrado conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. El que no la conoce y hace cosas que merecen azotes recibirá pocos. A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho, y a quien se confió mucho, se le pedirá más. Esto para terminar de comprobar o de confirmar, según la palabra de Dios, que nuestro estilo de vida tiene un impacto en el futuro, en el más allá, y que sobre todo para quien conoce la voluntad de Dios, es decir, quien ha conocido el Evangelio, quien ha conocido a Dios de cerca en la vida de oración, en una vida bien nutrida, en una vida religiosa bien nutrida, pues se le van a pedir cuentas de todo ese bien que ha recibido. claro. Entonces, con mayor razón tendríamos que pensar en una oportunidad de como perfeccionar o embellecer más nuestra vida. Claro, claro. A mí me encanta esa parte. Esa es otra pregunta que hicieron los que nos siguen. ¿Por qué se va al purgatorio? Y entonces ahí, antes de pasarte la pregunta, como que yo quisiera invitarlos a que no estén pensando en esto sí, aquello no, o sea, querer encajonar. Yo creo que la clave de seguir a Cristo es vivir en la verdad. O sea, como si tú no te bases en una tabla, no hay una tabla, no hay una estandarización para todo. Somos humanos y somos impresionantemente diversos y riquísimos y sería súper complicado decir nada más es así, nada más es así. O sea, y Dios es eterno, o sea, quererlo encajonar también sería una cosa que no tendría sentido. Entonces, esto que acabas de leer me da mucha luz para platicar esto con las personas y decir, o sea, tú, ¿esto sí está bien o está mal? Pues ve de cara a Dios. Claro. ¿Qué tanto sabes tú del bien? ¿Qué tanto has conocido el bien? Si tú estás tan cerca de Dios o tú crees que estás cerca de Dios, pues si has visto el amor, Dios es el amor. Si tú le has visto, o sea, si tú te has dejado
así abrazar, penetrar por ese amor, o sea, dejarte ver tantito. No hay manera de que tú pienses en la duda de, ¿esto estará bien o estará mal? Pues vete enfrente del amor y mídete ahí. Exacto, O sea, como cuando tú amas a un ser querido, mídete ahí. O claro. sea, qué quisieras que él hiciera por ti? ¿Qué quisieras? Y si ya el otro está haciendo todo, pues ahí te mides, ¿verdad? O sea, el otro está dando todo por mí, pues estará bien o estará mal que le diga mentiras. Estará bien o estará mal que no vaya a misa. Pues, ¿dónde está el amor? O sea, vete a la verdad, vete al amor. Obviamente, y luego la gente, entonces aquel que es musulmán, y aquel que es budista, pues tiene otra vida, otra realidad, desde su realidad, desde la verdad, ¿cómo vive ese amor? Claro. Y entonces en esa medida será medido, o sea, en la medida que ha podido ver, que tanto se le ha podido revelar, pues Ujú. esa es la plenitud que puede responder, Exacto. ¿verdad? Sin embargo, pues siempre reconocer que no, que somos débiles. Y tenemos una visión muy parcial, Ale. Tenemos una visión, nadie podemos tener la visión total del panorama. Entonces, es muy difícil afirmar que tenemos toda la verdad. Es muy difícil que alguien al final de sus días diga, estoy totalmente preparado para la plenitud de la vida eterna. Muy complicado porque somos humanos y vamos experimentando diferentes tipos de fragilidades según nuestras etapas de vida. Entonces, pero bueno, yo quisiera también, aparte de esto, de subrayar el amor y la medida del amor, hacer esta nota que muchos, que hemos dicho que no veamos el purgatorio como lugar de castigo cruel. Y acabamos de leer en San Lucas el término de los azotes. Y entonces alguien dirá, bueno, entonces sí o no, sí o no es castigo. Entonces, y que quisiera yo hacer esta nota acerca de la forma de hablar y los términos. Los términos en la Sagrada Escritura y el término purgatorio después acuñado en la Edad Media y que se empieza a utilizar ya de una manera generalizada a partir del siglo XII, son términos que tienen que ver con la cultura. Es decir, para el momento en el que se escriben los evangelios, hablar de azotes era algo normal, así se vivía un juicio. Así se veía un juicio, así una persona era educada para encaminar su vida hacia el bien. Y cuando hablamos de purgatorio, este término era un término que conectaba con la cultura medieval, con la cultura del siglo XII. Hay que purificarse y la manera de purificarse es un lugar para hacer penitencias, ¿sí? Porque no era en la Edad Media, no era común que una persona tuviera la oportunidad de conocer su interior, sus afectos, si tenía, no sé, envidias, resentimientos, miedos por motivos emocionales. Este lenguaje que ahora nosotros manejamos muy bien no era un lenguaje común y corriente en la Edad Media. En la Edad Media, si algo se tenía que corregir, se corregía con purificaciones penitenciales. Había que hacer penitencia, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que la penitencia no sea algo que esté en desuso en la actualidad, no, pero nosotros utilizamos otras palabras para hablar también de prácticas de penitencia, ¿verdad? Pero definitivamente que el centro que es el amor, el centro debe de estar en el corazón de esta doctrina del purgatorio, es una doctrina aceptada por nosotros los católicos, está en el catecismo de la Iglesia Católica. Ya vimos que parte de la Sagrada Escritura, ya vimos que se ha enseñado a lo largo de la historia de la Iglesia, los santos padres la han enseñado. Bueno, también aquí ustedes se preguntarán, pero los santos padres no le llamaban purgatorio. Es correcto, no le llamaban purgatorio. San Agustín, Tertuliano, San Gregorio Magno, no le llamaban purgatorio, pero sí le llamaban un estado intermedio y sí subrayaban la oportunidad, sobre todo esto, Ale, la oportunidad de ofrecer misas por los difuntos. ¿Para qué? Para que terminaran de purificarse y acceder a la visión beatífica o a la visión de Dios. Entonces, eso nos habla de que sí afirmaban esta doctrina. Sí, no hay que pelearse con el término. Yo creo Sí, que hay que agradecerlo para que sea práctico de hablar con él, de él,
y ya está, o sea, y saber qué significa esa realidad. Yo creo, Padre, fuera que tú digas que otra cosa o nos quieras decir, otra reflexión, que toda purificación es dolorosa, Claro. pero es muy diferente una purificación con esperanza que una condena, que un sufrimiento que condena, ¿verdad? O sea, el dolor de aquella cosa que purifica, sabes que va a llegar a algo bueno, ¿verdad? Hasta cuando vas a la rehabilitación, yo vengo a la rehabilitación del hombro horrible, pero dices, va a terminar y voy a usarlo bien ya. Exacto. Entonces tienes esa esperanza, ¿verdad? Entonces esa purificación en una certeza de una gloria, Claro. pues seguro es difícil, pero tiene una esperanza. Claro. En Sí. cambio, una condenación tiene un sufrimiento sin esperanza, perpetuo. Totalmente. Y esto los deportistas, por ejemplo, nos lo van a entender muy Sí. bien, porque los deportistas pasan por muchas penitencias y tienen que purificar mucho sus movimientos o tienen que perfeccionar mucho sus movimientos y su estilo y su Claro, condición física, porque tienen la esperanza de ganar claro, un torneo, una competencia. claro. Y no andan pensando en que la copa tiene falta de misericordia con ellos por Claro, lo que sufren para lograrlo, claro. sino que ven el logro de que se vuelven atletas más competitivos. Así es. O sea, que ese sufrimiento tiene un sentido. Nadie anda viendo que, estos son falta de misericordia, me deberían dar una pastillita y ya corro súper bien. Pues no, ven el reto, ven el logro, la recompensa, o sea, eso mismo, ¿verdad? O sea, de ver la gracia de pasar ese sufrimiento que te hace una mejor persona. Pero bueno, acá se compensa más con la misericordia de Dios. Entonces, bueno, eso me gusta que que le podamos dar la vuelta al término del purgatorio. Me gustaría hablar como esta parte de los pecados, porque hay mucha gente que, o sea, como que no le parece que porque, como si Dios te siga cobrando, ¿no? O sea, como que por qué si pequé, luego tengo una culpa y una pena que pagar, o sea, como por qué me lo sigue cobrando, ¿me entiendes? Y yo creo que más bien no es que te lo siga cobrando, pero a ver, tú dinos y ahorita te digo también lo que yo pienso. Claro, no, a ver, al contrario, Dios no nos cobra nada porque Dios ya pagó Claro, con su Hijo Jesucristo, que nos dio la vida, nos dio la vida nueva, la vida de gracia, con su propia vida, con su sangre, ¿verdad? Por su sangre hemos sido redimidos, salvados, y este término los primeros cristianos lo entendían muy bien, ¿verdad? Porque incluso los primeros cristianos a veces liberaban esclavos. El término redimir es ya no tienes que vivir en la esclavitud, ya no tienes que rendirle cuentas a nadie. Eso fue lo que significó para los primeros cristianos y lo que sigue significando para nosotros la vida cristiana. Hemos sido redimidos. Entonces no nos cobra. Lo que pasa es que es como cuando yo mismo decidí tomar de más. Imagínate, yo mismo decidí tomar una bebida, la que tú quieras, de más y luego me siento mal. claro. Inflamado, si fue mucha Coca-Cola, o me duele la cabeza si fue un vino o lo que sea, ¿verdad? Entonces tengo que pagar las consecuencias, no porque Dios quiera que las pague, sino porque yo quise, porque me excedí, porque viví un estilo de vida que conllevaba una pena, conllevaba una penitencia, un castigo. Y si no queremos usar esta palabra de castigo, bueno, yo llevé un estilo de vida que conllevaba pagar una factura, Claro. ¿verdad? Y es eso, así es las desveladas, el comer de más, todos los excesos que están en los 10 mandamientos. Todos los excesos que están en los 10 mandamientos conllevan una factura, digamos así, una deuda, una reparación, ¿sí? Si nosotros nos empeñamos en vivir nuestra vida según los 10 mandamientos y según la verdad del Evangelio, el amor, la misericordia, el tratar a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros, les aseguro que no va a haber mucho o no va a haber esa factura que pagar. Claro. Por eso hablamos de la santidad, ¿verdad? Ahora, es bien difícil vivir la vida sin ningún error, claro. Por eso este estado es para terminar, a mí me gusta utilizar esta palabra, para terminar de embellecerse o de arreglarse, como para una boda, ¿sí? Imagínate que
que tienes mucho trabajo y tienes una boda el sábado y has tenido mucho trabajo, muchas cosas, tus hijos, tu esposo, todo, no puedes terminar de arreglar. Y gente que en la boda llegas y hay un salón antes de entrar a la fiesta para que ahí termines de ponerte perfume, maquillarte. Oye, Claro, ¿qué más? pero es lo mismo como que no te vas a la fiesta desarreglada, sino Claro. que ya vas arreglada y te Ya. terminas de... Exacto, ese es un punto muy importante. Intentas arreglar lo mejor que puedes, pero el tiempo no te da. Claro. O sea, esto estaría, si se lo resumimos a alguien, padre, yo creo que podría ser así como decir, vivir en la verdad de cara a Dios quiere decir que tú quieres ser lo mejor para Él, pero tú no lo quieres ser lo mejor porque ahí no hay que caer en la soberbia. No quieres ser lo mejor porque tú crees que por tus propios medios vas a ser perfecto, sino que deseas no desagradarle, pero te reconoces imperfecto. Y entonces, en toda tu intención de querer ir por su camino, pues gracias Dios que hay un momentito por si algo no pude o si algo no dejé que sanaras en mí, pues aquí está, ¿verdad? Claro. Pero yo toda mi vida, aunque sea rastras, aunque sea como pude, aunque sea mal, aunque sea batallando para entender las cosas, como sea, te busqué a ti. Claro. A lo mejor no hice lo mejor, o sea, lo más que, porque cada quien tiene una medida diferente, Dios tiene una medida diferente para cada uno y sabe sus capacidades, pero la intención, y yo creo que esta intención nos va a llevar a las indulgencias, ¿verdad? Para no malentenderlas, porque creo yo que ahí estuvo el problema con el purgatorio. Ese es otro tema importante, lo de las indulgencias y las penitencias o las acciones que la iglesia ha ofrecido, son oportunidades también que la iglesia ofrece para que un penitente, una persona, eh, acceda a un estado de reconciliación, ¿verdad? Si quieres ahí como explicarnos tantito, padre, ¿qué pasó? O sea, el malentender este otro término. Claro. También, otra vez, si vivimos en la verdad, lo que estábamos buscando con la indulgencia, pues era a rechazar el pecado venial. O sea, conscientemente no quererlo, Claro. disminuirlo en mí, ¿verdad? O sea, a rechazarlo, no decir, bueno, no importa, total, me confieso. Bueno, no importa, total pago o hago tal cosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué a veces las tenemos así como tachadas o han perdido como su valor las indulgencias? Hablar un poquito de la historia, qué pasó con Lutero, qué pasó con esas indulgencias en la iglesia. Muy bien, muy buen tema y bueno, espero no, vamos a hablarlo de manera sintética para no extendernos tanto, pero bueno, toda esta visión de la oportunidad de reconciliarnos y de volver al origen de un estado de armonía o al origen de un bienestar incluso físico, tiene su raíz en la cultura judía. Los judíos acostumbraban dar cada cierto tiempo, cada 50 años me parece, un año jubilar, que de hecho también se conecta con los años jubilares. Un año de jubileo, es decir, de alegría, para que quien había perdido cierta parte de sus tierras recuperara esas tierras, para que se reconciliaran familiares que tenían algún problema. Entonces eran tiempos de misericordia, de reconciliación y de volver, es decir, eran tiempos también de recreación, de volver a recuperar tierras y de dejar que la tierra se volviera a oxigenar. ¿Sí? Entonces, el cristianismo retoma este pensamiento, es decir, retoma la idea de que Dios nos da la oportunidad de reconciliarnos, de repararnos y de volver a tomar fuerzas y seguir adelante. Sin embargo, bueno, este tipo de prácticas eran comunes, las prácticas penitenciales. Acordémonos que los primeros cristianos, por ejemplo, los que negaban su fe en medio de las persecuciones, las grandes persecuciones que hubo en la iglesia antigua, la persecución de Diocleciano, la persecución de Decio, que fueron las grandes, ¿verdad? La primera fue la de Nerón, pero fue solo en Roma. Después hubo algunas otras persecuciones pequeñas y luego las de Decio y de Diocleciano. Bueno, los cristianos que negaron su fe
Después, los que no habían negado su fe tuvieron que ponerse de acuerdo y decir, ¿cómo les permitimos a los que negaron su fe regresar? Porque algunos querían regresar a la comunidad. Bueno, pues tienen que cumplir con ciertas acciones para reintegrarse a la comunidad. Entonces, había formas de ser indulgentes con ellos para que regresaran a la comunidad, para reintegrarlos porque querían, aunque habían fallado, querían volver. Algunos opinaron que no se les debería, que una vez que alguien negaba su fe no se les debería dar la oportunidad, pero quedó establecido en la iglesia antigua, en las comunidades primitivas, que sí, que sería bueno darles la oportunidad de regresar con una práctica penitencial para que se ganaran esta indulgencia, reintegrarse a la comunidad. Entonces, detrás del término indulgencia está la reintegración, el volver a ser parte de la comunidad y el recuperar tu vida de gracia. ¿Ok? Bueno, con el tiempo y sobre todo ya en el paso de la Edad Media a la Edad Moderna, y esto es muy importante porque difícilmente se van a encontrar que alguien les explique este paso. Con el paso de la Edad Media a la Edad Moderna, está de moda, bueno, empiezan a crecer las pequeñas ciudades, la vida urbana empieza a crecer. ¿Por qué empieza a crecer la vida urbana? Porque hay mucha producción de agricultura y la ganadería también se ha ido mejorando en su técnica y en las técnicas de navegación. Entonces imagínate que hay prosperidad y esta prosperidad hace que se inicie una nueva actividad que se va a llamar comercio o que se le dé auge a esta actividad que se le va a llamar comercio. Ustedes me dirán, padre, los mercaderes, los comerciantes existían. Sí, pero no como una clase social nueva en medio de la estructura medieval. Acuérdense que la estructura medieval solo tenía los que dirigen, los nobles, los que trabajan la tierra, los campesinos o plebeyos, y los militares, los que defienden la tierra. Y bueno, dentro de las cabezas que lideraban estaban los sacerdotes y las religiosas que oraban por toda la comunidad, ¿verdad? Pero no había más. La actividad comercial en Occidente, por la creación de las ciudades, da vida a una nueva clase social que se llamará la burguesía. Los comerciantes burgueses, los comerciantes antiguos muchas veces utilizaban el intercambio de productos, pero los comerciantes burgueses utilizan la moneda, la plata, los metales preciosos. Y empieza a haber acumulación de capital y estas personas burgueses no son de la nobleza y no son campesinos, y no son clérigos tampoco. Son una nueva clase que empieza a tener una significatividad muy grande en las ciudades, porque son los que tienen el dinero. Y como hay mucho excedente, si antes estábamos acostumbrados a comer este pedacito de pan y a tener estos zapatos, que son los que produce el zapatero, de repente en las ciudades, con las técnicas de navegación nuevas, ahí viene una persona con unos zapatos distintos y dices, yo quiero esos zapatos. Bueno, pero te cuestan unas monedas. Ah, pero no me las puedes intercambiar por un pan. No, yo solo te las intercambio por monedas, porque era un burgués. Entonces, yo quiero monedas. Entonces, ¿quién tiene monedas? El señor de la tienda, el que se dedica a comprar y vender. Entonces empieza a haber toda una dinámica que exige cuantificación de todo. Todo se cuenta en el año 1300 que se realiza el primer jubileo en la historia de la iglesia, con el derecho de ganar indulgencia, quien peregrine a Roma y quien haga oración y quien tenga una actitud de conversión, porque esto está detrás de la teología de las indulgencias, lo que está detrás es el arrepentimiento y la conversión para reintegrarte plenamente a la vida cristiana, a la comunidad. Entonces, como está de moda en 1300, todo se cuenta, porque el que acumula capital necesitaba saber cuántas monedas tenía y cuánto tenía para comprar y vender. Y entonces, así como ahorita está de moda que todos tengamos nuestro celular y revisar las notificaciones, así estaba de moda en 1300 contar todo, ¿verdad? Y de hecho, ahí empieza toda la ciencia también de la contabilidad, ¿verdad? En esas épocas empieza la Edad Moderna y para los años 1400 ya existe toda una ciencia para llevar las cuentas de los negocios. Bueno, como todo se cuenta y la iglesia no está fuera del mundo,
O sea, claro, la iglesia no vive trata de no vivir los valores del mundo, pero vive en el mundo. Pues la iglesia está dentro de esta moda de contar todo, ¿sí? Entonces en la iglesia también todo se cuentan y por eso los jubileos van a tener una periodización y las indulgencias también van a contar, los números de misas, va a haber novenarios para un difunto, entonces se van a contar los sufragios, todo lo que se ofrece por los familiares difuntos o las personas difuntas se va a contabilizar, porque acuérdense que ya aquí empieza esta práctica de contar también a los feligreses que en 1500, después de Lutero, después de la reforma que promueve Lutero, en 1565, que se clausura el Concilio de Trento, se va a promover la contabilización total de los feligreses en los libros parroquiales que hasta la fecha existen. ¿Verdad? Nosotros tenemos actas de bautismo, ¿no? Podemos tener la contabilización de todas las actas de bautismo que tenemos. Bueno, eso, ustedes piensen que esta idea de tener el orden y la contabilización, incluso de los sacramentos que impartimos, viene de la época moderna. Entonces, entendamos que las indulgencias, que a las personas les era común contar cuántas indulgencias llevaban o pensar en una indulgencia que les perdonara todas sus faltas, era una maravilla porque todo contabilizaban. Entonces, esta cuantificación de la vida incluso espiritual llegó a un exceso, eso lo tenemos que aceptar, llegó a un exceso 2 siglos después de esto, ¿verdad? En 1500, después del descubrimiento de América, fíjense, después del descubrimiento de América se da un fenómeno que es el fenómeno de relajación de cuando hay una novedad muy fuerte en tu vida, ¿verdad? Cuando las personas de Occidente se dan cuenta que hay todo otro continente con culturas distintas del otro lado del mundo, dicen, entonces el mundo no es como lo pensábamos, nosotros pensábamos que Europa era el centro, que Roma era el centro. Desde el Imperio Romano se pensaba que la cuenca del Mediterráneo era el centro del mundo. Pero cuando ven que hay todo un continente del otro lado, dicen, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera, porque la vida no es como me lo habían platicado. Y en toda la cristiandad, y se vuelve común una actitud de desenfreno. Entonces, sumemos la actitud de contabilizar incluso los bienes espirituales, más el desenfreno y la relajación de costumbres que se detonan después del descubrimiento de América. En ese contexto nace Martín Lutero. Ya a él le toca ver eso y dice, no se parece esto nada a lo que dice el Evangelio. Y tenía razón Lutero. En ese sentido tenía razón, pero Lutero buscaba reformar la Iglesia Católica. Luego se desencadenó todo un proceso en el que terminó siendo una reforma y una reforma cuyos seguidores pues inician inician agrupaciones, grupos religiosos que seguirán un credo distinto al de la Iglesia Católica, también cristianos, también siguiendo la palabra de Dios, pero ellos se definirán como un grupo distinto. Se crea una división, ¿verdad? Se creó una división ahí que originalmente no era la intención de Lutero. Él quería, lo primero que él dice es, citemos un concilio para arreglar esta cuestión de las indulgencias. Citemos un concilio, porque él lo que quería era que se entendiera que el amor de Dios es gratis, que la salvación, que nosotros por la salvación de Cristo tenemos acceso a la vida de gracia y a una vida nueva, que no necesitamos comprar una indulgencia. Claro que Lutero era un experto en la palabra, era un experto en teología bíblica y eso no era común, ¿verdad? Pero de eso no tenemos la culpa a nadie. Sí, eso mismo, esto nos sirve para entender que aunque esa realidad, porque la iglesia es humana, está guiada por humanos, nunca vamos a ser perfectos, nunca van a ser perfectos ni siquiera el magisterio. A pesar de eso, Dios, la realidad de la misericordia, la realidad de la compasión, la realidad de la entrega que puedes lograr con la indulgencia no cambian.
O sea, por un error administrativo de la gracia no cambia, ¿verdad? O sea, y hoy no estamos viviendo en esa época. O sea, no nos quedemos con un suceso que fue hace 500 años o más, cuando hoy vivimos otra realidad. O sea, no te justifiques, vive en la verdad. La indulgencia es eso que dijiste, o sea, volvernos a retribuir. Ahora, por esta parte hay mucha confusión. ¿La ofrecemos por nosotros o por alguien más? Se puede ofrecer por nosotros o por alguien más, como cualquier oración, Claro. ¿verdad? Nosotros los cristianos hacemos oración. Los católicos hacemos oración. ¿Y qué hacemos? Y cuando hacemos oración, ¿por quién hacemos oración? ¿Por nosotros o por los demás? Por los dos. Claro. Toda la tradición cristiana en toda la tradición existe la oración por mí y la oración de intercesión por los demás. Claro, no lo hagamos mecánico nada. O sea, esta oportunidad, todo el tiempo hay oportunidad de ganar indulgencias. Somos humanos y entonces conforme a un ritmo humano, pues la iglesia propone ciertas cosas, pero de diario se pueden ganar indulgencias. Exacto. Hay festividades especiales, los jubileos, toda esta herencia que tenemos es rica. O sea, no es como para decir eso, no. La puerta santa no. No, todo es más, todo suma. Todo suma. Nada exacto. resta. Y todo el tiempo puedes estar, porque la idea no es estar mercantilizando la fe, porque entonces vamos a volver a caer en la historia que ya contamos. Sí. Sino es vivirla de verdad. Claro. O sea, entonces, ¿cuántas veces? Pues todo el tiempo. Yo lo que quiero es purificarme todo el tiempo. Exacto. Yo lo que quisiera es ver a Cristo y llegar a la vida eterna. Entonces, todo lo que está de mi parte, lo pongo de mi parte. Claro. Hagan un examen de conciencia. Si ustedes van y se confiesan pensando en que no pasa nada, si lo vuelvo a hacer, me vuelvo a confesar, seguramente no estás queriendo alcanzar ninguna gracia, Claro. ¿verdad? Claro. O sea, haz un examen de conciencia. O sea, esas penas son las que no se pueden cambiar dentro de nosotros, porque nosotros son las que las queremos ahí. Yo quiero contar una experiencia que me pasó con un niño del catecismo que decía que no se quería confesar. Le habíamos explicado los pasos de la confesión y entonces el examen de conciencia, el de los pecados, decirlo y no volver a cometer los mismos pecados. O sea, un verdadero propósito de enmienda. Y entonces, no me puedo confesar, no me puedo. Y yo, ¿por qué? Pues, ¿qué pudo haber hecho esta criatura de 7 años que no nos ha contado? Y entonces, y él que había hecho el Jesús en el Via Crucis, yo decía, ¿cómo? El Jesús no se quiere confesar. Y entonces él dice, es que vi la tele cuando no la debía de ver y no lo quiero dejar de hacer. Yo dije, wow, o sea, qué sinceridad, Sí, sí. qué corazón tan puro. O sea, imagínate, así lleguen a confesarse. O sea, lo vamos a volver a hacer porque somos débiles, pero no que de entrada ya estemos sentados ahí pensando, lo que voy a decir, como si estuviera pidiendo comida en un centro ahí de comida que dices, deme del combo 1, del 2, del 3, del 4, o sea, en que sus pecados 2 del 2, 2 del 3 del 4, 5 del 10, o sea, no se puede así mercantilizar. Que eso también es parte de la época de la contabilización, Ale. Claro, o sea, La tabulación de los pecados que tabulación. existía después, después del siglo XVI, en el XVII, la tabulación. Diciendo, no, pues es que ya mentí, pero pues ya me las quité estas mentirillas y ya. Ahora sí, vuelvo a empezar y vuelvo otra vez a venir a darle todas las mentirillas al Padre. No, o sea, debo de llegar pidiendo la gracia para no quererlo hacer, pero no porque no quiera ser yo mentirosa, sino porque yo no quiero fallarle a Dios. Yo creo que el paso más grande es que si nos quedamos siempre en la periferia, en la superficie del término, en las ideas, y no vamos al centro del corazón, a ver qué significa realmente transformarse, qué significa realmente amar a Dios, qué significa conocerlo, no le vamos a encontrar sentido a esto nunca. Se va a volver teoría que no. Que no tiene sentido. Entonces, quedarnos con lo más importante, que es la experiencia del amor, la experiencia de la oportunidad de amar más, la experiencia de reintegrarnos a una vida de amor, una vida de gracia, tomando en cuenta que el orden, o sea, la cuantificación y el orden no son incorrectas, sino lo incorrecto son los excesos, los abusos, pero el orden, a ver, la naturaleza está hecha con orden. Entonces, yo les invito a que en las cuestiones de historia de la iglesia y de historia de las religiones, tomemos todo lo bueno, todo lo que suma, ¿verdad? No nos quedemos con que, entonces contar los pecados es malo. No es que sea malo, es
Si te sirven para ordenar tu vida, hazlo, ¿sí? Porque el sentido último es darle un orden a tu vida, un orden encaminado al amor. Si no te sirven, pues entonces no, ¿verdad? Pero si te sirve, claro que sí. Y vamos a ver que tener cuenta de conciencia, tener conciencia y llevar la cuenta de nuestra conciencia es importante. Entonces, bueno, por eso, contabilizar las cosas y los bienes espirituales, sí o no, si contabilizarlos nos ayuda a vivir mejor el amor, qué bueno. Si contabilizarnos nos deprime, nos causa una apatía espiritual, entonces no, ¿verdad? Porque lo importante es tener fuerza espiritual, tener esa conexión con Dios, experimentar el amor de Dios. Y creer en su misericordia. Porque vamos a hacer 4 preguntas finales, Padre, así contestando lo más concreto para que la gente se quede ya con esta idea. Vamos a cerrar, concretamos, ¿qué es el purgatorio? El purgatorio es un estado intermedio entre nuestra vida en este espacio y tiempo y la vida eterna contemplando el rostro de Dios, que nos brinda una oportunidad para arreglar lo que no hemos terminado de arreglar, estar listos, una oportunidad para estar listos para llegar a la presencia de Dios. Muy bien. ¿Qué es una indulgencia? Indulgencia es un medio que la Iglesia nos ofrece para poder reintegrarnos a la vida de gracia y a la vida de la comunidad eclesial. Muy bien. ¿Por qué se va al purgatorio? Se va al purgatorio porque la vida en este espacio y en este tiempo no fue suficiente para estar listos y preparados para el momento final del encuentro, como lo que decíamos del examen. No me dio el tiempo para estudiar totalmente para el examen, entonces se va al purgatorio porque necesito un tiempo más para prepararme. Claro, tips para vivir una vida más cristiana, más parecida a Dios, para ahorrarnos el purgatorio. Excelente pregunta, muy bien. Seguir la vida, los 10 mandamientos, escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Amar a Dios y amar al prójimo. Enfocarnos en eso, en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Y ese camino es un camino seguro para tratar de evitar lo más que se pueda la necesidad de una purificación al final. Claro, claro. Bueno, pues muchas gracias. De nada. Muchas gracias, Padre. Dale. No sé si tú quieres algo que les quieras agregar o tengas algo que decirnos. Pues sí, me gustaría solo agregar que recordarles que la vida cristiana, a todas las personas que nos escuchan, la vida cristiana es una vida de amor y es una vida en acompañamiento de un Dios personal, a quien le interesamos y está con nosotros y estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Bien. Yo quisiera decirles que no luchen en términos, en conceptos, sino busquen la verdad que vive dentro de ustedes, porque vive dentro de nosotros, porque esa es una realidad, que Dios vive dentro de nosotros y nos habla, nos inspira. Y entonces véanse de cara a Él, conózcanlo, enamórense de Él y después de enamorarse de Él, entonces van a entender todas estas verdades que están ahí también. Y que esto que la Iglesia nos propone solo son guías para ser más felices y para llevar un camino más feliz. Somos Ilumina Más.